mañana a la iglesia de Long Beach. La misericordia de Dios de nuevo en un glorioso día de reposo. El Señor nos permite abrir la palabra de Él y descubrir dentro de ella maravillosas promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Como siempre lo he dicho, es para mí gratificante el poder estar con ustedes. Y cuando me hacen la invitación, yo nunca digo que no, excepto que haya algo relevante. La única vez que dije que no podía venir era cuando nació mi bebé. Ahí sí. Ahí sí dije no puedo, pero gracias al Señor que nos permite de nuevo el estar con ustedes. Y esta mañana quiero compartir con ustedes un maravilloso tema encontrado en las Escrituras. Anteriormente posiblemente ya hablamos acerca del tema de esta mañana, pero hoy quiero poner algo diferente, agregarle un poco más y poder descubrir lo maravilloso que es nuestro Dios. Que cada promesa encontrada en la Biblia es para que nuestra fe pueda crecer. Y para que esa fe crezca, indudablemente debemos de leer su palabra. La fe viene por el oír. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Mientras más leemos las Escrituras, nuestra fe va a crecer más. Esta mañana quiero invitarles a irnos al libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 5. Verso 28 y 29. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Dios que estás en los cielos, te damos gracias por mostrarnos tu misericordia. Misericordia que cada mañana se renueva para nuestra vida. Que siempre que la necesitamos podemos ir a tus pies y pedirla, y tú con gusto nos vas a dar misericordia. Esta mañana hemos abierto la Biblia, querido Padre, para permitir que tú nos hables a través de ella. Y que las palabras, que la palabra tuya nos va a enseñar, nos ayuden a edificar nuestra fe sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Que crezcamos cada día más en Jesús. Que cada día podamos ganar victorias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y que aquel día que no está lejano, sino que está cerca, cuando Cristo venga por segunda vez, podamos estar listos para encontrarnos con aquel que un día vino y murió en la cruz del Calvario, pero que hoy vendrá según la Biblia como Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendice, oh Dios de los cielos, cada miembro de la iglesia de Long Beach, cada miembro de tu pueblo en la ancha faz de la tierra, que este día pueda ser un gozo el poder tener un encuentro contigo. Úsanos, querido Padre, esta mañana con humildad y que Jesús sea el único que pueda ser glorificado. Amén. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Amén. En la palabra de Dios encontramos un grupo de religiosos que se llamaban los saduceos. Característica de los saduceos era que no creían en la resurrección. Los saduceos son aquellos que vinieron donde Jesús y le empezaron a decir: mira Jesús, si un hombre se casa con una mujer y el esposo muere, de allí el hermano se tiene que casar con la esposa para darle descendencia al muerto. Y así sucesivamente. Y si tuvo 7 esposos en el día de la resurrección, ¿quién será realmente el esposo de la mujer? Si ya tuvo 7. Entonces, ¿qué querían dar a entender ellos? Que no había base sólida para una resurrección. Nosotros ya sabemos lo que Jesús le respondió, que en aquel día que todos seremos como ángeles, y empezó a darles la explicación. Pero en ese entorno estaba Jesús cuando él dice estos 2 versos, el 28 y 29, dice lo siguiente: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Ahora, Jesús no se tomó el tiempo para explicarles
que dentro de una resurrección a la otra resurrección iban a haber 1000 años. Usted y yo lo sabemos porque la Biblia dice que la primera resurrección inicia cuando Cristo viene por segunda vez y 1000 años después sucede la otra resurrección. Pero para retocar lo que ya sabemos, vayámonos al libro de Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Dice lo siguiente: porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Pablo fue aquel que fundó la iglesia de Tesalónica. Pero cuando Pablo se fue de Tesalónica a predicar a otro lugar, le llegaron a oídos de Pablo que los tesalonicenses estaban tristes porque ellos creían que cuando una persona moría, ahí acababa todo. Y muchos tesalonicenses veían irse a la tumba a sus esposas, a sus hijos, a seres queridos, y ellos se quedaban con el pensamiento: ¿qué va a pasar? Cuando Pablo supo eso, Pablo escribe la carta de Primera Tesalonicenses y les manda a decir: no se preocupen, porque aquellos que mueren en el Señor, cuando Cristo venga, van a resucitar. Y cuando los tesalonicenses oyeron estas palabras, le hallaron un sentido diferente a la vida con Dios, porque aunque veían ir a la tumba a sus seres queridos, ahora sabían que ellos iban a resucitar y que un día los iban a poder ver de nuevo. Amén. Entonces los deseos de los tesalonicenses empezó a crecer por predicar más de Jesús, sin importar que sus amigos, que sus familiares fueran a la tumba, porque ahora ya tenían algo para vivir. Por eso que Pablo aquí le dice: mire, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, porque al saber que Cristo vendrá y va a resucitar a los muertos, es algo maravilloso. Un día, queridos hermanos, podremos ver a aquellos seres que la muerte nos ha arrebatado, qué sé yo, madres, padres, hijos, y un día lo vamos a volver a encontrar. Y lo vamos a poder abrazar, vamos a poder hablar con ellos. ¿Cuántas cosas no le vamos a contar a los seres queridos que ya partieron de nuestro lado? Y todo eso se va a lograr gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Pero hay un verso más que quiero tocar de ese capítulo, el verso 14, dice el siguiente: creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con Jesús a los que vivieron en Él. En el mundo religioso hoy en día se saca este verso de su contexto para explicar que cuando Cristo venga por segunda vez, Él traerá del cielo a los que ya murieron, creyendo que los buenos al morir se van al cielo. Porque si usted saca este verso de su contexto, eso es lo que va a entender. Porque el verso dice: creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Por eso es que muchos se basan en este verso para explicar y para predicar que al morir una persona, si murió en Cristo, se va para el reino de los cielos. ¿No ha oído usted la típica frase decir que ahora ya está a la diestra del Todopoderoso cuando alguien muere? Pero el único que está a la diestra del Todopoderoso, ¿quién es? Jesús. Pero ¿qué hace Jesús entonces cuando alguien muere si esta persona va a la diestra del Todopoderoso? ¿Para dónde agarra Jesús? El único lugar de Jesús en el cielo es la diestra del Padre, y ese lugar no lo ocupa nadie, porque es el lugar de Cristo Jesús. Amén. Ahora, lo que la Biblia me explica es que si alguien muere creyendo en Jesús, un día sí se levantará y también irá a estar a la diestra del Padre. Pero eso todavía está en el futuro. ¿Okay? Primera de Corintios 15:52 también dice un verso que me gusta y lo quiero compartir. Primera Corintios 15:52.
dice lo siguiente: en un instante y en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos, ¿qué va a pasar con ellos? Serán resucitados, ¿de qué manera? Incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Gloria al Señor. Amén. Los muertos van a resucitar incorruptibles. Por cosas del destino, muchos cristianos han tenido que sufrir. Personalmente conozco a cristianos que por la guerra de un país han tenido que sufrir físicamente los estragos de la guerra. Muchos cristianos están en la iglesia y su cuerpo no está completo. Muchos cristianos no tienen una pierna, no tienen un brazo, no tienen un dedo. Pero miren qué maravilloso. Si estos cristianos mueren en Jesús, cuando resuciten, resucitarán incorruptibles. Perfecto. Lo que les hacía falta cuando fueron a la tumba, al resucitar, la van a traer. Por eso la Biblia dice incorruptible. Hay una frase que me gustó cuando la leí, que decía que los muertos van a resucitar con un vigor de eterna juventud. Quiere decir que ya no van a haber arrugas en nuestro rostro. Amén. Amén. Vamos a resucitar, pero en el vigor de la juventud. Por eso es que la Biblia, queridos, contiene promesas que nos ayudan para seguir adelante. Si en esta vida pasamos por dificultades, podemos ver en nuestro cuerpo marcadas las señales del pecado, pero un día eso va a desaparecer, y todo el daño que el pecado hizo sobre nuestro cuerpo también tienen que desaparecer. Ahora, usted se ha preguntado, ¿quién será el primero en ver el día de la resurrección? Usted se ha hecho esa pregunta. ¿A quién será el primero que mis ojos verán al resucitar? ¿Se ha preguntado eso? A Jesús. ¿Ah? ¿Y qué respuesta ha dado a esa pregunta? A Jesús primero. Y yo le doy algo que yo sé que usted se va a sonreír al escuchar. Está en Eventos de los Últimos Días, página 302, dice lo siguiente: todo redimido comprenderá la obra de los ángeles en su propia vida. ¿Qué sensación le producirá conversar con el ángel que fue su guardián desde el primer momento, que vigiló sus pasos y cubrió su cabeza en el día de peligro, que estuvo con él en el valle de la sombra de muerte, que señaló su lugar de descanso y que será el primero en saludarle en la mañana de la resurrección? Amén. Y conocer por medio de él la historia de la interposición divina en la vida individual, de la cooperación celestial en todo trabajo en favor de la humanidad. ¿Entendió la frase? El primero que veremos al resucitar será nuestro ángel guardián. Amén. Y mire que desde que una persona es concebida en el mundo, el cielo delega a un ángel para que sea el custodio de esa vida. Y ese ángel está con nosotros desde que somos engendrados en el vientre de la madre hasta que morimos. Allí a la par del ataúd, ahí está el ángel guardián, porque su cometido es estar con esa persona toda la vida. Y al resucitar, también el ángel guardián va a estar allí y le va a extender la mano y le va a decir: bienvenido de regreso. Y no solo eso, viviremos por una eternidad conversando con nuestro ángel guardián. ¿Cómo se llamará? No sé. El único nombre que conozco es de dos ángeles. Uno que era bueno y se hizo malo, y uno que todavía sigue siendo bueno. El primero se llamaba Luzbel, se convirtió en Satanás. El otro, Gabriel, son los únicos. ¿Cómo se llama mi ángel guardián? ¿Ah? No lo sé, lo que sí sé es que un día lo voy a conocer y me va a explicar y me va a decir cosas que yo no sé, porque acá dice que él se encargará de contarme cosas de lo que Dios ha hecho por
allá sí la voy a poder entender, porque allá también hablaremos el lenguaje celestial, el lenguaje de los ángeles. Hoy por hoy quizás no. Ahora, ¿qué pasa con los muertos que, valga la redundancia, mueren sin Cristo? Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Capítulo 4, capítulo 5. Dice lo siguiente: y vi tronos y en ellos se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar, y vi almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo. Esa es la primera resurrección, indudablemente, porque la primera resurrección sucede antes de los 1000 años. Ahora el verso 5 dice: esta es la primera resurrección, pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ahora, yo estoy leyendo la versión 2000. Si usted tiene la versión 60, el verso dice diferente. La versión 60, después del verso 4, inicia el verso 5 diciendo: pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, y agrega: esta es la primera resurrección. ¿Sí o no? Sí. Como que el verso 5 me está dando a entender que la primera resurrección ocurre después de los 1000 años. Porque dice: y los demás muertos no volvieron a vivir después de los 1000 años. Punto. Y dice: esta es la primera resurrección. Pero si el verso me da a entender eso, yo no concuerdo con la Biblia, porque la Biblia dice que la primera resurrección ocurre antes de los 1000 años, no después de los 1000 años. Ahora, ¿qué explicación encontramos a eso? Sencillo, miren. El autor lo que está haciendo es simplemente poniendo un paréntesis cuando está hablando de la primera resurrección. Ahora, los que hemos estudiado nos enseñaron que un paréntesis era para agregar algo a una conversación o a un escrito que no está dentro del tema escrito hablado, sino que es un tema anexo. Entonces, la Biblia lo que está diciendo es, en el verso 4, van a haber muchos que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y que van a morir, que no adoraron a la bestia ni tenían la señal en su frente y en su mano, y estos murieron con Cristo y reinaron por 1000 años. Entonces de allí viene el paréntesis y dice: pero los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Y ahí el autor cierra el paréntesis y continúa la plática del verso 4. Esta es la primera resurrección. No hablando de lo que dice el 5, sino hablando de lo que dice el 4. Ahí sí ya le hallamos lógica, porque así concuerda. La primera resurrección ocurre cuando Cristo viene. La segunda, también cuando Cristo viene, pero ya por tercera vez. Ahora, yo quiero que me ayuden esta tarde. ¿Cuántos impíos resucitan en la primera resurrección? Los que traspasaron. Oh, ahí es donde quiero llegar. ¿Cuántos justos resucitan después de los 1000 años? Ninguno. Ahora, pero la Biblia dice, en la primera resurrección solo van a resucitar los muertos en Cristo. No hay cabida para nadie más. Entonces, si me dicen los que le traspasaron, ¿cuándo entonces van a resucitar los que les traspasaron? No puede ser en la primera resurrección. Porque en la primera resurrección solamente resucitan justos.
Ahora, mire, la Biblia siempre nos explica todas las dudas que tenemos. Siempre hay una respuesta en la Biblia para nuestras dudas. La única cosa que hay que hacer es buscarla. Y a veces nos va a costar tiempo hallarla, pero siempre la hay. Yo le leo, vamos al libro de Mateo, capítulo 26. Mateo 26. Mateo 26. 26:64. Lo leemos, dice así. Jesús respondió, sí, tú lo has dicho. Además os digo que en el futuro veréis al Hijo del Hombre sentado ¿a dónde? A la diestra del Todopoderoso, y que viene ¿en dónde? En la nube de los cielos. ¿Para cuándo ocurre ese evento? Antes de la primera resurrección. No, ¿ese evento cuál es? La segunda venida de Cristo. Porque le está diciendo, Jesús le está diciendo ¿a quién? A Caifás. Mire, y esto es lo curioso. Jesús le está diciendo a Caifás, tú me verás cuando venga por segunda vez. Pero Caifás, usted sabe, ya está muerto. ¿Cómo es que va a estar vivo cuando Cristo venga por segunda vez? Otro más, Apocalipsis 1:7, usted ya lo conoce, ¿no? Apocalipsis 1:7, pero lo leemos. He aquí que viene con las nubes, que viene con las nubes, y todo ojo le verá, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, aún los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra y harán lamentación por él. y todos los linajes Sí, de la amén. tierra. ¿Para quiénes son los que le traspasaron? Todos aquellos que participaron en la crucifixión de Cristo Jesús. Todos. Desde aquellos que lo escupían, desde aquellos que lo bofeteaban, hasta aquel que le metió la lanza, su costado, y vertió agua y sanó. Todos ellos. La Biblia me está diciendo que ellos tienen que ver a Cristo venir por segunda vez. Ahora la interrogante es, ¿cuándo es que resucitan? No puede ser en la primera resurrección, porque ahí solo resucitan justos. No hay cabida para injustos. Tiene que suceder en algún otro tiempo. Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12, 1 y 2. Daniel 12, 1 y 2. Dice lo siguiente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protege a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Para quién es Miguel en estos versos? Es Cristo Jesús. Ahora, aquí habla de un tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que ha existido gente. La pregunta es, ¿ya pasó este tiempo o está en el futuro? Está en el futuro. El tiempo de angustia cual nunca ha habido en la tierra está todavía en el futuro. Mire lo que dice Daniel. Después de ese tiempo, mire el verso 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. O sea, después de ese tiempo de angustia va a haber una resurrección. Yo le leo algo acá. Conflicto de los siglos, página 594, dice lo siguiente. Síguese un gran terremoto, cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Eso lo encuentra en Apocalipsis 16, 18. El firmamento parece abrirse y cerrarse. La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se aparecen por todos lados. La tierra se hincha y se alborota como las olas del mar. La superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas.
Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragados por las enfurecidas olas. Granizo grande, cada uno como el peso de un talento, hace su obra de destrucción. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y aquí viene lo interesante: todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel serán glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardan su ley. Los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria, para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Y si usted se va a Apocalipsis 16, usted encontrará que Apocalipsis 16 me está hablando de la séptima plaga. Y el conflicto de los siglos pone en la séptima plaga una resurrección que se le llama resurrección especial, porque no es ni la primera ni es la segunda, es una especial donde resucitan dos grupos a la vez, justos e injustos. El conflicto dice que los justos que resucitarán en la séptima plaga serán todos aquellos que murieron bajo la fe del mensaje del tercer ángel, y los injustos que resucitarán en la séptima plaga serán todos aquellos que traspasaron a Cristo Jesús. Pero hay algo más interesante. Maranata, página 280 dice: sobrevino un terremoto. Está hablando del mismo tema. Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían observado su ley. Un día de esto estábamos en la iglesia de Farrockaway hablando del terremoto que ha existido en la historia de la tierra, que no se ha visto otro igual que ese. Sucedió en el año de 1755 allá en Lisboa. No ha habido un terremoto como ese. En Marruecos, un pueblo de 9.000 habitantes, literalmente segundo, desapareció de la faz de la tierra. ¡Fum! Fue tragado. 9.000 habitantes. En 6 minutos murieron 60.000 personas. Cuando pasó el terremoto se calculó que las personas que habían muerto eran 90.000 personas. La Biblia dice que en la séptima plaga habrá un terremoto cual nunca ha habido sobre la faz de la tierra. Y si aquel terremoto de Lisboa mató casi 100.000 personas en 7 minutos, ¿usted se imagina el terremoto que está en el futuro? Que el conflicto dice que ciudades enteras se van a hundir, la tierra se va a rajar. ¿Sabe por qué? Porque en las plagas ya no va a existir la misericordia de Dios. Y esta resurrección sucede en la séptima plaga. Todavía Cristo no ha aparecido en las nubes de los cielos, porque hasta que se acabe la última plaga, después se verá a Cristo venir por segunda vez. Por eso ahí se va a cumplir que tienen que ver a Cristo venir por segunda vez, porque los que son resucitados en la primera resurrección no lo ven venir en las nubes de los cielos. Ya Cristo está en la tierra cuando los llama y le dice: levantaos. En su segunda venida, Cristo no toca la tierra. Dice la Biblia que lo recibiremos en el aire. Ya en la tercera venida, lo primero que hace es tocar la tierra, precisamente el monte de los olivos. El monte de los olivos se parte, dice, exactamente para dejar el lugar de la santa ciudad. Zacarías lo dice, ahí se va a colocar la santa ciudad y ahí nosotros entraremos con Cristo Jesús. Ahora, lo curioso de esto es, ¿cuándo empezó el mensaje del tercer ángel? 1844. Antes de 1844
precisamente Miller había predicado dos mensajes, el primero y el segundo, pero el tercero todavía no existía, sí existía, pero estaba oculto. Después de 1844, el mensaje del tercer ángel empezó a ser predicado. ¿Y sabe cuál es el mensaje del tercer ángel? Mira Apocalipsis, veamos Apocalipsis. Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículo 9 y verso 13. El verso 9 dice: y vi un tercer ángel que lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente y en su mano, este también beberá el vino de la ira de Dios vaciado puro en la copa de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Ahora el verso 13. Y oí una voz del cielo que dijo: escribe, dichosos los que de aquí en adelante mueran en el Señor. Cierto, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas, porque sus obras les siguen. Mire qué curioso. Hay una bienaventuranza para aquellos que mueran desde que el mensaje del tercer ángel empiece a ser predicado. Y después de 1844, el día sábado empezó a ser predicado, porque ese es el centro del mensaje del tercer ángel, el día de reposo. Quiere decir que todos aquellos que mueran creyendo en Jesús y creyendo en el sábado como día de reposo, no van a resucitar en la primera resurrección, sino en la resurrección especial. Quiere decir entonces que todo adventista del séptimo día, oiga esto, quiere decir, según esto, que todo adventista del séptimo día tendrá que resucitar en la resurrección especial. Amén. Porque ¿cuándo empezó nuestra iglesia? Desde 1844. Organizada oficialmente en 1863. Quiere decir, querido hermano, que si usted muere en el Señor, usted va a resucitar en la resurrección especial. Usted se va a dar cuenta cómo sucederá la próxima resurrección, que va a ser la resurrección general. Usted se imagina lo curioso que usted va a estar tal vez en algún lugar y la tierra empieza a temblar bajo sus pies y la tierra se empieza a rajar y de ahí va a salir alguien que había muerto antes de 1844. Va a ser maravilloso. Ahora, si un adventista no muere, tendrá otro privilegio. Ver a Jesús. Ver a Jesús, pero también tendrá otro privilegio. Y mi oración al Señor es: Señor, permíteme estar yo ahí, La persecución. formar parte de los 144,000. Porque aquellos que vivan sin conocer la muerte y esperen vivos a Jesús, conformarán los 144,000. Usted ha leído el privilegio que van a tener los 144,000. Van a andar donde Jesús ande. Si Jesús va a 1000 mundos, que los 144,000 van con Él. Por eso vale la pena luchar por Jesús. Hay privilegios grandes. Yo concluyo con esto. Yo no sé cuántos van a concordar conmigo, pero para mí es un placer leer la palabra de Dios. La Biblia es el libro más maravilloso que usted y yo podemos tener. Pero yo también me complazco en leer los escritos del don de profecía. Amén. Porque ahí hay cosas maravillosas, queridos, que nos ayudan a que nuestra fe pueda crecer más. Y yo les doy 4 cosas interesantes respecto a este tema. Miren, hay 3 libros que me fascinan, y esto es personalmente: El conflicto de los siglos, Evento de los últimos días y Maranata. ¿Por qué? Son los libros que me hablan de los eventos finales. Y lo curioso que he encontrado en estos libros es que son cronológicos. ¿Qué significa eso? Que cada evento está escrito en su momento. No es como la Biblia. La Biblia hay acontecimientos que se escriben antes, pero que sucedieron en un tiempo futuro. Y eventos que sucederán en el futuro se han escrito antes. Estos libros no están todo en su debido orden. Mire,
El conflicto de los siglos, en la página 694 y 695, habla de la resurrección especial que ocurre en la séptima plaga. De las 700 a las 701, habla y detalla todos los impíos que resucitarán en la resurrección especial, y ella es específica porque nombra hasta Herodes y dice que Herodes estará viendo a Cristo venir por segunda vez. Y hasta en la página 702 el conflicto habla de la resurrección general, la primera resurrección. Imagínense, hay 7 hojas desde que ocurre la resurrección especial hasta la primera resurrección. Ahora otra, en eventos de los últimos días, en la página 275 a la 276, ella habla de la resurrección especial, y hasta la 280 habla de la resurrección general, la primera resurrección. Otra más, en el libro de Maranata, en la página 280, habla de la resurrección especial de los justos, y en la 281 habla de la resurrección especial de los injustos. Y aquí también ella nombra a Caifás y dice: Caifás estará viendo a Cristo venir por segunda vez. Y hasta en la 298 ella habla de la resurrección general. Siempre la resurrección especial está antes de la primera resurrección. Y ahora, en eventos 279 y en el conflicto, página 700, dice que los que le traspasaron son los que le dirán a las peñas: caed sobre nosotros, y ocultando del que está sentado en el trono. ¿Usted se imagina la escena? Tomemos el nombre de Herodes. Herodes murió. Actualmente está en la tierra. En la séptima plaga, antes de que Cristo venga, Él va a resucitar para ver a Cristo venir por segunda vez. Allí mismo también muere. ¿Cuántas muertes van ya? 2. Y después de los 1000 años, según la Biblia, van a resucitar todos los impíos. Quiere decir que Herodes va a volver a vivir y a volver a morir. Van a vivir 3 veces y van a morir 3 veces. Porque estos son los que más daño hicieron a la obra de Jesús. Tienen que pagar las consecuencias. Pero usted y yo estamos creyendo en Jesús. Amén. Y si morimos, vamos a ser bienaventurados, porque vamos a resucitar en la resurrección especial y poder ver a Cristo venir. Desde que se vea la nube, muchos dicen que aparecerá en el oriente, en la puerta del cielo, y muchos le llaman que es Orión. Puede ser, y si es así, allá veremos aparecer la nube que trae a Cristo Jesús. Amén. Ahí consumaremos nuestra más grande esperanza, ver a Cristo venir por segunda vez. Ahí sí podemos decir: mundo cruel hasta la vista, y empezaremos a vivir un mundo diferente con Cristo Jesús. Esta mañana